17. Gloria a Dios. Ahora sí, ya todos tienen en su Biblia ese texto. Amén. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Miren, la semana pasada hablando el lenguaje de la fe, que es celestial. Nosotros estamos llamados a hablar el lenguaje de la fe. Lo que hemos aprendido de la Escritura, eso es lo que nosotros vamos a declarar. Pero ¿cómo vamos a declarar un lenguaje de la fe? Bueno, pues primeramente oyendo la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios, entonces empiezas a declarar ese lenguaje de la fe. Entonces la predicación de hoy es complemento de la predicación de la semana pasada. Y fue muchísimo lo que tenemos que entregar el día de hoy. Probablemente la otra semana también sigamos con esto, pero nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Yo le decía al Señor en oración, aparte, Padre, de reunirnos, alabar tu nombre, ¿cuál es la finalidad? ¿Y sabes cuál es la finalidad? Que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto en Cristo Jesús. Voltea a tu hermano, así, voltea, hay libertad en Cristo Jesús. Voltea, dile qué guapo estás, qué guapa estás. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha atraído a este lugar para que nosotros nos ayudemos mutuamente. Y como el día que mi hermana compartió ese testimonio, fue de bendición para todos nosotros porque nos ayuda a crecer en fe. Amén. Y así otro hermano con su actitud de obediencia a la palabra, viendo el amor de otro hermano, de otra hermana, la atención, nos vamos edificando unos a otros. Amén. No estamos solos, tenemos primeramente a Dios Todopoderoso que está con nosotros y después a tu hermano que está para ayudarte. Amén. ¿Sí? Estamos para ayudarnos mutuamente. Amén. Así dice la palabra de Dios, pero nos va a traer un lenguaje de fe el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios. ¿Sí? En el nombre de Jesús le vamos a pedir al Señor que abra nuestros oídos espirituales. Pero hay un texto del que tenemos, yo le pido al Espíritu Santo que como siempre me guíe para entregarte todo lo que Él quiere. Amén. Y por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo decía, Señor, pues le estabas hablando a los sordos, o de qué se trataba, ¿verdad? El que tenga oídos para oír. Algo así como muy obvio, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. O cuando decía, desierto, desierto te digo, yo pensé que le hablaba al desierto, ¿verdad? Desierto te digo, ¿verdad? Pero no era así, era para que nosotros viéramos que verdaderamente lo que Él dice son palabras de verdad. Estaba afirmando, hay otras versiones que dice, en verdad os digo, 2 veces. ¿Sí? Aquí está diciendo la palabra de Dios. Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Pero no oír cualquier cosa. Si lo dice aquí, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre te va a llevar a fe. La palabra de Dios siempre te va a llevar a vida. La palabra de Dios siempre te va a llevar a crecimiento, exhortación, enseñanza. Entonces es bien importante el día de hoy que nosotros oigamos la voz de Dios, porque nos va a ayudar a crecer. Porque Dios sabía que íbamos a pasar por problemas y dificultades. Dios, que todo lo sabe, sabía que cuando, por ejemplo, no sé, un jovencito, ¿verdad? Que cuando tuviera 16, 18 años a lo mejor iba a estar pasando por una dificultad, qué sé yo, su novia lo cortó, ¿verdad? Y se deprimen los jóvenes, qué sé yo, que no pasó matemáticas o física, ¿verdad? Educación física, no física, gloria a Dios, ¿verdad? A lo mejor un niño tiene un problema porque su mamá no le hace el biberón como a él le gusta, ¿verdad? Y en ese momento ese es su problema. O alguien adulto porque en su vida está viviendo una situación de crisis económica o situaciones que vienen a nuestra vida. Dios ya lo sabía. Por eso es por lo que nos ha dado a través de su bendita palabra la solución. Y esa solución es fe. Esa solución es fe en Dios. Poner nuestra fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de toda la fe. Él es la fuente de la fe.
Él es de donde emana la fe. Las palabras de Él debemos de oír, y eso va a enriquecer y a prosperar nuestra vida. Interiormente nos va a llenar y nos va a hacer actuar, porque la fe va acompañada de obras y nos hace actuar. Yo te quiero pedir que vayamos a Lucas 9:35 y van a ser nuestros dos textos de referencia. Evangelio de Lucas 9:35. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí está hablando el Padre Celestial y está diciendo: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él que oí. Mira, aquí nos está hablando de la transfiguración, cuando Jesucristo, ¿verdad?, da en aquella transfiguración que sus discípulos lo ven con una vestidura blanca resplandeciente. Y entonces dice que una nube en el cielo, dice, oí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es algo imperativo, es una orden de parte de Dios, no es potestativo, no es si quieres o no quieres, pero si nosotros oímos a Dios, entonces va a traer fe. Es una orden de Dios para nuestras vidas. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces nosotros vamos a oír la voz de Dios para que nuestra vida sea prosperada, sea bendecida. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que oír de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que oír de Jesucristo? Tenemos que oír todo. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es bendición. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es para que nuestras vidas se acerquen a Él. Es para que nosotros nos apartemos de las tinieblas y vengamos a su luz admirable. Es para que permanezcamos en la luz de Dios. Por eso Jesús decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la oímos, es alimento para nuestro espíritu. Amén. Entonces, si estamos convencidos, yo no te quiero convencer, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón y te convenza de que debes de oír la palabra de Dios, de que debes ser obediente a la palabra de Dios, y debe de empezar esa fe a través del oír. Yo te pregunto, ¿qué estás oyendo? Actualmente, ¿qué estás oyendo? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás oyendo el consejo de Dios? ¿O estás escuchando al mundo? ¿Estás escuchando al mundo o la voz de Dios? Yo quiero hacerte una pregunta que no quiero que me respondas, nada más es una pregunta para ti. En la última semana, ¿qué es lo que más ha ocupado tu pensamiento? En la última semana, ¿qué es lo que más ha ocupado tu pensamiento? ¿La palabra de Dios, o los problemas, las circunstancias, las aflicciones de este mundo? De hecho, la palabra problema viene de una raíz que significa mente dividida. Aquel que tiene un problema tiene su mente dividida, ¿sí? Entonces, si ya vistes qué es lo que estás pensando, qué fue lo que ocupó más tu pensamiento en la última semana, ya te estarás dando cuenta qué es lo que estamos oyendo, ¿sí? Entonces Dios nos dice que ocupemos de escuchar su voz. Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice Dios: este es mi Hijo amado, a Él oí. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 18. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es que ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Es la parábola del buen pastor. Nosotros estamos escuchando la voz de Dios, somos sus ovejas. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Dios siempre te llama por nombre. Dios te conoce. Cuando Dios te habla, un distintivo muy característico de la voz de Dios es que te habla por tu nombre. No te va a decir Huicho, ¿verdad? A mí me dicen muchos Huichos. Soy José Luis, ¿verdad? Pero sobre todo en mi trabajo todos me conocen por Huicho, ¿verdad? Entonces Huicho. A otros, ¿verdad? Pues que Pepe, ¿no? Dios siempre te habla por tu nombre. Amén. Es un sello característico de Dios. Cuando habla, Él habla por tu nombre. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Me llama mucho la atención, tuve la oportunidad de ver un programa de cómo se pastorea el Medio Oriente, y es algo bien tremendo. Ahí ese documental mostraba que, por ejemplo, yo soy pastor y van las ovejas, iban ahí a un prado a estar comiendo y abrevando, y llegaba otro pastor. Al momento estaban ahí los pastores sentándose y comiendo, sacaban su lonchecito, ahí estaban comiendo, y todas las ovejas también. De vez en vez se levantaban, veían que todo estuviera en orden y seguían platicando y comiendo. Es algo real, fue un documental que se sacó. Pero cuando llegó la hora de retirarse, unos empezaron a hablar a sus ovejas por nombre, otros por silbido y otros por diferentes características. ¿Y sabes qué? Empecé a ver cómo los rebaños eran sorprendentes, se apartaban cada uno siguiendo a su pastor. Era algo muy sorprendente, porque aunque estuvieron todas juntas en el momento, cuando escucharon la voz de su pastor, lo siguieron. Por eso la palabra de Dios, y Jesús lo explicó de esta manera, porque estaba hablando con su pueblo y querían que entendiera el pastorado y la paternidad espiritual que Dios ejerce sobre nosotros. Y dice, abre el portero, las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. Va delante de ellas. Dios nos está hablando que nosotros debemos de ir delante de ellas. En este caso, a mí me corresponde ir delante para estar orando, intercediendo por la iglesia, buscando el rostro de Dios. Amén. Pero cada uno de nosotros ejercemos pastorado en la iglesia, varones. Ustedes ejercen pastorado en su pequeña iglesia, que es su familia. Y la orden de Dios es que debemos de ir delante de ellas, que esto es buscando nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia, buscando a Dios en oración, intercediendo por nuestra esposa, por nuestros hijos. Lo he dicho muchas veces, pastor, pero yo en mi casa me toca cumplir las dos funciones, mamá y papá a la vez. Bueno, entonces tienes esa responsabilidad, amén, en el nombre de Jesús. Dice, y cuando ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar acostumbrados ya a la voz de Dios. Nosotros debemos de reconocer la voz de Dios. Amén. La voz de Dios trae paz. La voz de Dios trae tranquilidad. La voz de Dios trae vida. Y mira, Dios es bien amoroso. Si trae un asunto contigo, porque Dios también corrige, cuando te hable tu vida, te va a hablar con palabras de amor, y después te va a dar una instrucción, y a veces instrucciones fuertes, ¿sí? Pero Dios no va a permitir que te salgas de su redil. Aún si te llegaras a salir, dice la palabra de Dios que Él va, deja las 99 y va por aquella que se ha extraviado y la trae. Venda sus heridas, si es necesario, no puede caminar, la carga y la vuelve a poner en el redil. Amén. Pero es importante que nosotros escuchemos su voz. Dice la palabra de Dios, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿No te acuerdas cuando estabas en el kinder? Ya hace muchos años, gloria a Dios, ¿verdad? O todavía, ¿verdad? Aquellos que tenemos buena memoria, ¿verdad? Nuestra mamá nos decía, no platiques con extraños, ¿verdad? Si te hablan, no les hagas caso.
Tú nomás hazle caso a tu maestra y ya cuando lleguemos nosotros, ¿sí? ¿Sí te acuerdas de esas recomendaciones? ¿O nada más a mí me las hacían? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están evitando que tengamos un problema, que tengamos una mala experiencia o inclusive que seamos lastimados. Por eso nos dicen, no platiques con extraños. Es de la misma manera. Jesús nos está diciendo, mas al extraño no seguirán. Mas al extraño no seguirán. Les escribía a Pablo a los Gálatas y les decía, me fascina sobremanera, dice, cómo se apartaron de la palabra viva de Dios para seguir otro tipo de doctrinas. Dice, si ya iban bien, ¿para qué se regresaban, verdad? Les está diciendo que nosotros no debemos de oír doctrinas extrañas, que nosotros no debemos de oír al extraño, que debemos de oír solamente a Dios, porque Él tiene palabras de vida eterna. Nadie te puede ofrecer nada mejor que Dios. Amén. Lo repito otra vez, nadie te puede ofrecer nada mejor que Dios. Amén. Dios lo tiene todo. Y si te ofrecen por allá que vida y riqueza, que salud y prosperidad, y que ven y mamanzas uno, no sé quién, ¿verdad? Te va a entregar esto, y que un amuleto, y la voz del extraño no oímos. Oímos la voz de Dios. Él nos promete cosas mejores, porque todo lo que te puede ofrecer este mundo pertenece a este mundo, es material. Hoy está y mañana no está. Pero lo que te ofrece Dios, las cosas invisibles, la vida eterna, eso sí permanece. Y eso es verdadero, porque Dios es veraz, porque Dios es eterno. Entonces nos conviene oír a Dios, pero al extraño no oímos. Esta alegoría, les dijo Jesús, es una metáfora, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Les estaba explicando y no entendían. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será que salvo. Lo primero que Dios te ofrece es la salvación de tu vida. Lo primero que nosotros tenemos es la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Eso es lo primero que Dios nos ofrece, es lo primero que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Está hablando alimento espiritual y físico. Y luego te enseña, dice, mira, eso es lo que yo te ofrezco. Pero también hay voces extrañas. Dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿A quién vas a escuchar? ¿A Cristo Jesús o al ladrón? A Cristo. Dilo sin miedo. Ay, pastor, parece que somos niños, ¿verdad? ¿verdad? ¿A quién le vas a hacer caso, verdad? ¿A Dios o al diablo, verdad? Y todos les dicen, no, pues a Dios. Ya me ha tocado, yo también he dado clases a los niños. Pero dice la Escritura que si no fuésemos como niños, no podríamos ver el reino de los cielos. Entonces, nosotros nos está diciendo Jesús, nos está explicando tan sencillo, dice aquí la palabra de Dios, que ellos no entendían. Ay, pero si está tan fácil, ¿por qué no entendieron? Porque ahora nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo y nos está testificando a nuestro corazón, créele a Dios, acércate a la luz, arrepiéntete, vive en el Evangelio de Cristo Jesús, escucha la voz de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, esto es robar. ¿Qué es lo que nos roba? La fe, nos roba la esperanza, nos quiere robar si es posible la vida misma, dice, a robar, matar y destruir. Eso es lo que vino a hacer Él, dice, pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y aún continúa diciendo Jesús, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, y vaya que la dio. Amén. En la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa por ti y por mí, para que nosotros tuviéramos vida eterna.
Por eso a Él debemos oír. A Él debemos oír solamente. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y ¿qué hace? Las dispersa. Características de Satanás. Arrebata las ovejas y las dispersa. Dios quiere unir. El diablo quiere dividir. Dios quiere sumar. El diablo quiere restar. Así de sencillo. Así dice la palabra de Dios, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también aquellas debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo resucitó por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo y por su propio poder. Amén. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús resucitó por el poder del Padre. La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también nuestro cuerpo mortal. Pero dice el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús. Y aquí Jesús dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Y tengo el poder para qué? Gloria a Dios, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, dice la palabra de Dios: oyendo a Dios nuestro lenguaje de fe crece. Debemos de escuchar solamente a Dios. ¿Cómo vamos a hablar el lenguaje de la fe? Pues por el oír la palabra de Dios. Juan 8:26. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 26. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a hablar el lenguaje de la fe? Pues por el oír la palabra de Dios. Y dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso hablo ¿a quién? Al mundo. Lo que he oído del Padre, eso hablo al mundo. ¿Qué es lo que vamos a hablar nosotros, mi amado hermano? Lo que hemos oído de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hablar nosotros? Lo que hemos oído de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque nuestra boca es consagrada para Dios. Nuestros ojos son consagrados para Dios. Nuestros oídos son consagrados para Dios. Mira, había un ritual. Es que el Antiguo Testamento es muy hermoso, es palabra de Dios. Y dice precisamente que cuando ungían a los sacerdotes había ciertas características. Dice que tomaban aceite y ungían sus ojos, y luego tomaban aceite y ungían los lóbulos, así se llaman, gracias, de las orejas. Y yo decía, pues ¿para qué aceite ahí? Y entendía de parte de Dios que era porque sus oídos estaban consagrados solamente para escuchar la voz de Dios. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Hoy la palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que nosotros somos real sacerdocio. Tenemos un gran privilegio. Antes solamente al lugar santo y al lugar santísimo podía entrar solamente el sacerdote, y solamente una vez al año, y era algo muy especial, y pedía dirección de Dios y todo lo demás, y una serie de rituales que tenía que realizar. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Escritura que el velo que estaba en el templo se rasga de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo hace. Y entonces ahora todos nosotros, todos los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero, tenemos entrada hasta la presencia de Dios. Eso es un gran privilegio de parte de Cristo para nosotros. Nos lo dio por su sangre. Por eso ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios y recibir de Dios y escuchar la voz de Dios, y entonces como real sacerdocio y linaje santo empezar a ministrar la palabra de Dios. Dice, somos reyes y sacerdotes. Y lo ha leído en la Biblia, hermano. Eso dice la palabra de Dios, que usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un rey? Toma autoridad sobre el reino que tiene.
Entonces somos reyes, tenemos que tomar autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, no porque la hayamos ganado nosotros, sino porque Dios nos la dio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Amén. Y esta autoridad, dice, delego a mi iglesia. La iglesia somos tú y yo. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Ministra la palabra de Dios, ministra la presencia de Dios, ministra la voz de Dios. Entonces nosotros debemos de tomar autoridad y ministrar la presencia. Ahora hay un orden. Primeramente debemos ejercer el sacerdocio y luego el reinado. A veces primeramente queremos reinar sin ejercer el sacerdocio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Juan capítulo 8 versículo 42. ¿Sí la está entendiendo, hermano? Sí, gloria a Cristo Jesús. Es por el poder del Espíritu Santo. Juan 8 capítulo 8 versículo 42. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estaba hablando precisamente aquí con los judíos y ellos no entendían su lenguaje, ni podéis escuchar mi palabra. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido desde el principio, él ha sido homicida desde el principio. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10? Él ha venido nada más ¿para qué? Robar, matar y destruir. Y aquí les está diciendo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad, ni poquita. No hay verdad. Dios es verdad. Amén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso debemos de oírlo a Él, porque Él es la verdad. Él es la vida. El diablo es homicida, es mentira. ¿A quién vamos a oír? Y entonces dice, gloria a Dios, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye el pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47, a este quería llegar. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí Jesucristo claramente declara: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Tú eres de Dios? Amén. Gloria a Dios, qué bueno que lo digas con convicción. ¿Tú eres de Dios? Sí, amén. Yo soy de Dios. Y por eso la voz de Dios oigo. Yo no oigo las mentiras de este mundo, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo oigo la voz de Dios, porque yo amo a Dios y procedo de Dios, y la palabra de Dios oigo, porque en Él hay verdad. ¿Cuánta gente vive enfrascada en mentiras? Deja de decirte una mentira de este mundo que hemos dado por verdad. La felicidad es el dinero. ¿No dice eso el mundo? Poderoso caballero del dinero, que el dinero en donde quiera habla, ¿verdad? Y que hay un montón de cosas. Yo te pregunto a ti, ¿esa es la verdadera felicidad? Esa no es la verdadera felicidad. Jesucristo mismo dijo: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez, pero por todo estoy siempre agradecido, contento. Te estoy haciendo un comparativo de lo que dice el mundo y lo que dice la palabra de Dios. La felicidad no consiste en el cúmulo de bienes y de riquezas que tenemos. Ahora sí, gózate, bebe, disfruta. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Sí recuerdan?
Entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad? La verdadera felicidad y plenitud se encuentra en Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mira, hay puntos claves dentro de una predicación y yo quiero que te grabes esto. Dile a tu hermano que está a un lado, esto es pedagógico, lo hago porque sirve para que nosotros lo estemos recordando. Dile a tu hermano, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Dile, oye. Dile, oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio 11, 24 al 28. Esto está muy interesante. Génesis, Éxodo, Números. Deuteronomio 11, 24. Gloria a Cristo. ¿Ya lo tienes? Esta es una promesa que Dios le estaba haciendo a su pueblo. Una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, pero esta promesa también es para nosotros. Fíjate lo que dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será ¿qué? Vuestro. Otra vez, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será ¿qué? Eso dice la palabra de Dios. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué dice la palabra de Dios? A mí me lo explicaba de otra forma mi mamá. Me decía, mira, aquí nomás hay de dos sopas. O me obedeces o te arrimo tierrita, ¿verdad? Y yo decía, no, pues mamá, mejor te obedezco. Gloria a Dios. Aleluya. Carlos ahorita está dando clase a los niños. Aleluya. ¿Sí? Pero fíjate, dice la palabra de Dios, yo quiero que te fijes en esto. A mí siempre me gusta que te fijes más en las bendiciones. A mí me gusta siempre que tú te fijes más en la bendición de Dios, porque lo que Dios tiene siempre es más grande, porque lo que Dios tiene es más perdonable, porque lo que Dios tiene siempre es mejor. Y Él dice, la bendición si oyeres ¿qué? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Dios fue muy claro con Israel. Mira, en mi presencia vas a tener bendición. Todo lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo. A donde quiera que tú vayas, nadie te podrá hacer frente. Luego vemos que a Josué nuevamente le renueva la promesa. Mira, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Todo lo que pisare la planta de tus pies, a donde quiera que tú fueres, yo estaré contigo. Amén. Dios nos sigue diciendo hoy lo mismo. Debemos de oír la voz de Dios y perseverar en su palabra. Es más grato. No podemos decir, no me dijiste. Amén. Porque hoy Dios nos está capacitando y está abriendo los oídos de nuestra mente, los oídos de nuestro corazón, para que entendamos las verdades de Dios. Entonces, ¿por qué no oímos la voz de Dios? Vámonos a la raíz. Génesis capítulo 3. Vamos a la raíz. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1, ¿ya lo tienes? Que a lo mejor nos vamos a ir deteniendo, pero es bueno. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:1, ¿ya lo tienes? Dice, pero la serpiente era como
El diablo es astuto, ¿eh? Por ahí había una novela que decía el papá a la protagonista, Betty la Fea, le decía, el diablo es cochino, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de eso. Algunos capítulos vi, no me olvidé de los algunos capítulos. Me platicaron. Un amigo me platicó. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba sembrando duda. Con que Dios ha dicho. Tú vienes y oyes la palabra de Dios, pero después las aflicciones y las circunstancias de este mundo te dicen, con que Dios te ha dicho el domingo que escuches más la voz de Dios. Con que Dios te ha dicho. No permitas que el diablo te siembre duda. Y la mujer respondió a la serpiente. Ya desde ahí empezó ¿a qué? A interactuar. Nosotros no debemos de interactuar. Mira, hay un ejemplo que a mí me enseñaron y para mí fue de mucha bendición. No podemos evitar que vengan pájaros negros a nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en ella. ¿Qué quiere decir? A todos vienen esos pensamientos malos. A todos vienen esos pensamientos que no provienen de Dios, que provienen de este mundo. Pero nosotros sí tenemos la autoridad y el poder en Cristo Jesús para rechazarlos, para limpiar nuestra mente por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice, renovaos vuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra fe en Cristo Jesús, por medio de la renovación de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que os he hablado. La palabra de Dios trae limpieza a nuestra mente. La sangre de Cristo trae limpieza a nuestra alma, porque nos limpia de todo pecado. ¿A qué voy, mi amado hermano? Que si viene un mal pensamiento, que si viene un pensamiento de duda, no le dé vueltas. No caigamos en el juego del gatito que está ahí jugando con la madeja y cuando menos se acuerda ya está todo enredado. Así sucede, ¿sí? Entonces nosotros debemos de hacer caso a Dios y no conversar con el enemigo. Amén. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Ay, diablo, ¿por qué vienes a atacarme? Y diario en las mañanas, ¿verdad? No platique con él, repréndalo en el nombre de Jesús. Repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. No le hagan caso. Nuestro Señor Jesucristo lo derrotó y está bajo nuestros pies. No permita que se suba. Ay, pastor, ore por mí. Siento al diablo arriba de mí. ¿Y para qué lo subió? ¿Sí? Si Cristo Jesús lo puso debajo de nuestros pies. Amén. Y si Él lo puso ahí, nosotros lo vamos a dejar ahí. En el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿Y qué le había dicho Dios? Que si comía ese fruto ciertamente iba a ¿qué? ¿Y qué le estaba diciendo el diablo? ¿Y qué le dijo? Aleluya. ¿Sí? Le estaba diciendo mentiroso a Dios. Y es lo que sigue haciendo hasta la fecha. Así que Dios te ha dicho esto, no te creas. Así que Dios te ha dicho que te consagres para Él y que le alabes solamente a Él. Ándale, hombre, pues ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna. 2 es igual que una y 3 se convierte en una y así se va. ¿Verdad? Y que ándale nomás la caminera y que... Gloria a Dios. Ándale, si Dios convirtió el agua en vino, pues no creo que sea tan malo, ¿verdad? ¿Te fijas? Gloria a Dios.
Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Siembra la duda y después le dice a Dios mentiroso. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Le estaba sembrando duda. Después le dice que lo que Dios le decía no era verdad. Y por último le estaba creando una nueva necesidad. Pregunta, ¿Eva tenía necesidad de ese fruto? No. De hecho, tenía la mejor vida que podía vivir cualquier mujer. Amén. Parir sus hijos sin dolor. Imagínate, mujer. Parir los hijos sin dolor. Hombre, no trabajar. Nada más labrar el huerto del Señor, estar al cuidado de su huerto. Aquella mujer no tenía que ir a Costco, a Walmart, nomás iba recolectada de todos los alimentos. Tenía el mejor marido de todos. Amén. Vivía bien. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, creó una necesidad que no existía. Y fíjate, a veces nosotros estamos bien en el Señor y el diablo empieza a querer poner nuestros ojos en diferentes necesidades. ¿Sí? Mira, tienes un carro, es un transporte, te lleva, te trae, pero te fijas en los más nuevos, ¿no? No es malo. Un auto en sí mismo no es malo. Me sentí regido, un auto. No es malo en sí mismo. Pero si nosotros tenemos que empeñar nuestra felicidad, tenemos que empeñar nuestro tiempo que está dedicado para Dios, tenemos que empeñar, entonces nos hacemos esclavos de aquello. Crea una necesidad. Y después de esa va a existir otra necesidad y otra necesidad, de tal manera que vamos a vivir en esclavitud. Y Dios no nos ha creado para vivir en esa esclavitud, nos ha creado para vivir libres. Mira, en el pueblo decían un dicho, dice, si para comprar un sombrero es de perder la cabeza, no quiero el sombrero. Muchas veces hace que pierda uno la cabeza. Creó una necesidad en Eva. Dice que comió del fruto. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre siempre ha querido, a través de su esfuerzo y de sus propios recursos, querer remediar las cosas. Dios ha establecido el único medio y el único recurso para el hombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habían pecado y quisieron remediarlo porque dice que se vieron desnudos, sus ojos espirituales fueron abiertos y ahora sabían, tenían conocimiento del bien y tenían conocimiento del mal. Y dijeron, estamos desnudos, y se avergonzaron, cosa que no habían hecho cuando estaban bajo la dispensación de la inocencia, y ahora se estaban avergonzando porque estaban desnudos. Y dice que agarraron hojas de higuera y las cosieron para hacerse delantales, para cubrirse. No trates, dice, yo escribí aquí, sus obras en sus propias fuerzas. No trates ni con tus obras ni con tus propias fuerzas cubrir lo que solamente Dios puede cubrir. Amén. Nunca va a ser con nuestras propias fuerzas. El hombre lo ha intentado desde un inicio. Amén. Fíjate, dice la palabra de Dios, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Jehová y se escondieron. Eso provoca el pecado. Ahora se escondían de Dios, siendo presa más fácil del diablo. ¿De cuándo acá la voz de Dios hace que te escondas? Dice, oyeron la voz de Dios y ¿qué? Se escondieron. Ahora la voz de Dios les provocaba miedo, cuando la voz de Dios debería provocarles vida, abundancia,
alegría. Pero ahora, como ya estaban bajo la influencia del pecado, bajo la influencia de Satanás, ahora tenían miedo. ¿Te fijas? Cómo en un momento fue trastornado todo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Ahora ya no podían disfrutar igual la voz de Dios, ni de la presencia de Dios, ni de esas tardes que paseaban juntos. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Porque oyeron la voz extraña. Porque oyeron la voz de la serpiente. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? ¿O es que se habían escondido muy bien? ¿Verdad que no? Dice el salmista, ¿a dónde podré huir de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti, Señor? Si subiere a los altos de los montes, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, dice, ahí estás tú. ¿A dónde podré huir de tu presencia? Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora la voz de Dios le provocaba miedo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué fue lo que le preguntó Dios? ¿Dónde estabas? Con que le hubiera dicho que estaba escondido, ¿verdad? Pero siguió diciendo. ¿Qué le había preguntado Dios? ¿Dónde estás? Aquí estoy, Señor, y ya, me quedo callado. Aquí estoy, Señor, es que estaba desnudo y que se soltó, ¿verdad? Porque era lo que traía en su corazón. Ya era lo que traía en su mente, en su corazón. Dice, y el hombre respondió, le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí está, ¿verdad? Quitando su responsabilidad, diciéndole, la mujer que me diste. La mujer que me diste. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Adán le dice, la mujer que me diste, la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué? Porque no aceptaban la responsabilidad. Ahora la voz les causaba miedo. Fíjate, yo entendía esto cuando vi 1 Timoteo 2:14. No pierdas Génesis. Deja poner aquí una marca. Pon una marca en Génesis. Una división. No pierdas 1 Timoteo. Capítulo 2, versículo 13, desde el 13. Ahí está. 13 y 14. Fíjate lo que dice. Gloria a Dios. Dice, porque Adán fue formado, ¿qué? Primero. Después Eva. Pero fíjate lo que dice aquí, me sorprende mucho, porque dice, y Adán no fue, ¿qué? Engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto de la mujer oye la voz de la serpiente, es engañada, pero Adán, viendo que había caído en el engaño, voluntariamente entregó la autoridad que Dios le había dado, que Dios había depositado. Por eso dice que el primer pecado fue ese de la desobediencia en el ser humano. ¿Sí? Por eso dice que entregó a Adán voluntariamente. Él no fue engañado, sino que sabía las consecuencias y voluntariamente se entregó. Solo era para que tú lo supieras, hermano. Es una revelación que nos da el Nuevo Testamento sobre lo que sucedió ahí en el huerto del Edén. Volvemos a Génesis capítulo 3, versículo 14, porque ahora viene el juicio de Dios. Gloria a Dios. Génesis 3:14. Viene el juicio. Después de que incurren en transgresión, viene el juicio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál herida es más fuerte, en la cabeza o en el talón? En la cabeza. Entonces Dios desde ahí ya estaba juzgando. Estaba diciendo que a través de la simiente de la mujer iba a venir la salvación a este mundo, y que Cristo Jesús iba a tomar toda autoridad e iba a pisar su cabeza, pero aún el enemigo iba a herir en el talón, en el calcañar. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios, la maldición sobre de aquella serpiente. Dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y si a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero eso es motivo para otra predicación. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no siempre, hermanos, hay que oír las voces. Recuerda, y lo quiero decir con las palabras como son, hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros varones como sacerdotes en nuestro hogar, y nosotros debemos buscar primeramente la voz de Dios. Amén. Nosotros primeramente debemos buscar la voz de Dios, aún antes que la de nuestra mujer. Dios las ha puesto como ayuda idónea, nos ha puesto para que nos den consejos, pero las decisiones que debemos de tomar es responsabilidad del varón, porque Dios va a demandar a la vida de cada uno de nosotros qué fue lo que hicimos con nuestra pequeña iglesia, qué fue lo que hicimos con nuestra vida, qué fue lo que hicimos con nuestros hijos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de ¿quién? De tu mujer. Obedece la voz de Dios, oye la voz de Dios. Y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. ¿Polvo qué? Polvo eres, y al polvo comerás, y al polvo volverás. Gloria a Dios. Se me adelantó la idea. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué fue lo que le dijo Dios a la serpiente? ¿De qué se iba a alimentar? ¿Y de qué fue hecho el hombre? Por eso el diablo quiere comernos. ¿Sí? Por eso el diablo quiere comerte. Ahí está. Por eso nosotros debemos de oír la voz de Dios. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto de ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no sirve. Lo que yo voy a hacer es lo que verdaderamente te va a cubrir. Y dice que hizo túnicas ¿de qué? De pieles. ¿De dónde crees que sacó esas pieles? ¿Te habías preguntado? ¿De dónde? De los animales. Pero ¿qué les dijo? A ver, animalito, préstame tu piel, ¿verdad? Lo sacrificó. Y desde ahí ya estamos viendo un sacrificio para cubrir el pecado del hombre. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Que tuvo que haber sido sacrificado, dice la palabra de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo Jesús fue nuestra propiciación. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que nosotros fuésemos perdonados por nuestros pecados. ¿Cómo quisieron cubrir ellos su pecado? A través de hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Cómo lo hizo Dios? Hizo un sacrificio, tomó esa piel y entonces los vistió, y luego los expulsó del Edén. Pero dice la palabra de Dios que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice también la salvación, la redención y la santidad y la sanidad llegaron al hombre por medio de Cristo Jesús. Un hombre que cumplió en fiel obediencia toda la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que procede de Dios, la voz de Dios escucha.
Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es esto, hermano? Que yo quiero, me fui a la raíz. El diablo a través de estos miles y miles de años no ha cambiado sus estrategias. Sigue hablándonos, sigue tratando de engañarnos, sigue queriendo infundirnos mentiras. Pastor, cuéntemelo un poquito más actual, ¿cómo debe de ser? Aquí hemos hablado mucho de las palabras y de Jesucristo. Jairo, ¿por qué fue con Jesús? Porque su hija estaba enferma. ¿Qué fue lo que le dijo el mundo? Jairo, ya no molestes más al maestro. ¿Tu hija qué? Se murió. Pero él no escuchó esa voz. Él escuchó la voz ¿de quién? De Cristo Jesús, que le dijo: no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Por eso, para hablar el lenguaje de la fe, nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. En lo material, yo le decía: Señor, explícame, por favor, en lo material, ¿cómo hablamos el lenguaje? Nos lo enseñaron nuestros padres. ¿Alguien de aquí ha estudiado inglés, por ejemplo? ¿Sí? Gloria a Dios. Y al principio, gloria a Dios, al principio, ¿cómo es? No es fácil. Te equivocas, tienes que empezar la pronunciación, tienes que estudiar. Inclusive a nosotros nos decían que teníamos que entrar en círculos de conversación, y ahí entrabas y solamente se platicaba ¿qué? Inglés. Los maestros nos decían: miren, a las películas quítenle los subtítulos y traten de entender lo que están hablando. Dice: solamente para que ejerciten su oído. Conversen en inglés, hablen en inglés, escuchen en inglés. El lenguaje de la fe es algo similar. Nosotros tenemos que estar constantemente escuchando la palabra de Dios para que aprendamos a hablar el lenguaje de la fe en Cristo Jesús. Tenemos que tener círculos de conversación del lenguaje de la fe. Si usted va a aprender inglés y se va al círculo francés, pues no va a poder, porque ahí se va a hablar francés. Pero si usted se va a un lugar donde han destinado para aprender inglés, ahí va a estar hablando y escuchando solamente ¿qué? Inglés. Mi amado hermano, que nosotros nos ocupemos en estar hablando solamente la palabra de Dios. No le hace que nos llamen fanáticos. No le hace que nos llamen de lo que quieran. Pero nosotros necesitamos escuchar, alimentarnos de la palabra de Dios para poder hablar palabra de Dios. ¿Amén? No perdamos el tiempo. Mira, yo a veces balconeo a todos, pero ahora me voy a balconear yo. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, sacaba malas notas en inglés, ¿verdad? Y entonces mi padre me dice, tú tienes que aprender inglés. Él hablaba inglés, habla todavía inglés, bien fluido. Y entonces dice: búscate una escuela de inglés, dice, métete, yo te pago libros, colegiatura, para que en las tardes vayas y aprendas. Pues ahí voy yo, ¿no? Obediente. Era en el colegio educacional Tlaquepaque, que estaba ahí por el Parián a la vueltita. Y entonces me inscribí, pagué la primera mensualidad, compré todos mis libros de inglés, eran el InTouch, ¿verdad? Eran como 4 libros de esos. Y empecé. Primer mes, segundo mes, y yo pasaba a diario, y ahí a un lado del Parián estaba un lugar donde había muchos videojuegos. Y yo pasaba así, yo decía: aleluya. No, mejor no voy a la escuela. Y así estuve durante un mes. Pero el segundo mes me hablaban, me mostraron aquel fruto agradable a la vista, ¿verdad? Delicioso. ¿Y qué crees que hice? Me metí a jugar. Dije: ¿qué tanto es tantito, verdad? Entonces me empecé a gastar ahí lo de la colegiatura. Y pasó una semana, y eso sí, mi mamá me daba mi lonche, me daba mi lonche, y yo me iba y todo, pero en vez de ir al inglés, yo me iba a los videojuegos. Me daba hambre, sacaba mi lonche, me lo comía y luego ya seguía jugando. Agarraba mis libros y los ponía así arriba de la maquinita, ¿verdad? Porque eran unas cajas así. Bueno, ya ahora es de otro tipo, pero en mis tiempos eran de esa manera.
estaba aplicando y todo. Un día terminé, hermanos, y le hago así, y ya no encuentro nada, me habían robado mis libros. Y yo dije, bueno, pues ¿qué tiene? No pasa nada, que al cabo ni voy a la escuela. Y eso fue lo que sucedió. Pero llegó el tiempo en que venían las calificaciones. No recuerdo, hermano, creo que me aventé 2 meses así, engañando a mi familia, a mi papá. Y pidiendo, yo de todos modos así, el día 31 muy puntual, papá, la colegiatura, ¿qué tiene? Gloria a Dios, eso lo hice sin conocer al Señor. Entonces así sucedió, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó cuando Él me llamó? Y me dijo, ¿dónde están tus calificaciones? Es que no la he entregado. Él ya empezó a dudar y me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú no has ido al inglés. A ver, dime qué es lo que has aprendido. Pues nada. Table, Windows, Pencil, Coffee, Andones. Nada, y él sí sabe inglés. Entonces me dijo, no, tú no has ido a la escuela. Dice, pero mira, a partir de este momento, dice, nunca más te voy a pagar escuela. Nunca más te voy a pagar tus libros. Y nunca más vas a recibir dinero de mí para estudios. Ahora te va a costar a ti mismo todo lo que tú aprendas y todo lo que tú estudies. Y me la cumplió, hermanos. Dice, a partir de este momento te me vas a venir a trabajar aquí a la oficina. Dice, y en las tardes vas a estar aquí bajo mi supervisión, haciendo tareas y aplicándote en lo que tienes que hacer. Me pasó lo que le pasó a Adán y lo que le pasó a Eva. Dios me había mandado a través de mi padre a aprender un lenguaje que iba a ser de bendición para mi vida, pero yo preferí otras cosas. Inmediatamente vino el juicio. Y a partir de ese momento mi padre me dijo, pero ¿sabes por qué? Porque ahora comprendo la sabiduría de mi padre, ¿verdad? De momento yo me enojé, dije, qué tacaño, qué le cuesta, ¿verdad? Pero ahora yo lo comprendo. Ahora, hermanos, cuando yo tuve la oportunidad de entrar a la facultad y pagar mi escuela, pagar mis libros, pagar todo, y con responsabilidad estando ya casado, hermano, yo valoraba mucho cada clase. Yo no faltaba a la escuela, yo quería aprender porque ya había vivido una experiencia. Fue lo que sucedió aquí, hermanos. Tenemos nosotros que aprender el lenguaje de la fe, pero tenemos que aprenderlo a través de escuchar la voz de Dios. Cairo escuchó la voz de Dios. Ahora, ¿qué voz estás escuchando? Mira, Goliat iba y diario amenazaba al pueblo de Israel durante 40 días. Pero cuando llegó David y escuchó la amenaza, él no escuchó a Goliat. Él escuchó lo que Dios estaba prometiendo para el que venciera a Goliat. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz escuchó Caín para poder matar a su hermano Abel? Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado, Omar, si escuchas y crees el dictamen de los médicos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo le creo al mundo que me decía, tú no sirves para nada? ¿Qué hubiera pasado si nosotros le creemos al mundo que nos dice, no, para que tú cambies, no se puede? Genio figura hasta la sepultura. Dichos del mundo, pero ¿qué dice Dios? ¿Sí? El que nace patamal, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Del cielo qué? ¿Verdad? El que nace pa' maceta no pasa del corredor, ¿verdad? ¿Y qué dice Filipenses 4:15? 4:15. Gloria a Dios. ¿Te fijas? Hemos aprendido más los dichos del mundo que la palabra de Dios, porque hemos estado escuchando más al mundo que escuchando la palabra de Dios. ¿Para muestra un botón? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos de poner énfasis en descubrir al enemigo y sus estrategias, porque es un ladrón y es ladrón de muerte. ¿Qué habrá escuchado el hijo pródigo? ¿Qué habrá escuchado? Dice que estaba en una hacienda, que estaba bien, su papá lo trataba bien. Pero ¿qué habrá escuchado? ¿Qué habrá visto en el mundo
que pidió su herencia y se fue y la malgastó. Escuchó la voz del mundo y no escuchó la voz de su padre. ¿Qué habrá escuchado? ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Qué fue lo que le encaminó a él a quererse alejar de su padre? A quererse alejar de aquel lugar de bendición donde estaba. ¿Qué le había ofrecido al mundo? Mira, dicen que es en Estados Unidos, pero yo veo que es algo que ya se ha generalizado. Dicen que los jóvenes ya nomás están esperando cumplir los 21 años de edad. ¿Para qué? Tomar su independencia y alejarse de casa. Y aquí está sucediendo, hermano. Nosotros debemos de crear un estado de bienestar a través de la palabra de Dios en nuestro hogar, para que nuestros hijos sean formados en el hogar, donde van a estar bien, bajo nuestra supervisión, bajo la protección de Dios. ¿Qué habrá escuchado Judas que se atrevió a traicionar al maestro? Y no fue un pensamiento que se le vino de momento y dijo, voy a traicionar al maestro, deja ir. Ya lo estaba maquinando. Había estado escuchando y escuchando la voz del enemigo. Porque dice la palabra de Dios que a partir de ese momento Judas buscaba la ocasión, ¿para qué? Para entregarle. Estaba buscando el momento más preciso. Chino, y no se pudo, mañana. Mañana. Estaba buscando la ocasión. Para finalizar, hermanos, Proverbios 1, versículo 8. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:33. Dice Dios: mas el que me oyere, ¿qué bendición va a traer? Habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué? Sino esto es lo que ocupamos todos nosotros en este tiempo. La Biblia, la palabra de Dios es actual, es viva y es eficaz. Ve ahí las bendiciones: habitar confiadamente. Ahí tú ves la palabra estrés. Y vivimos a veces bien estresados. Es más, ya no parece estrés, parece escuadra. Y tan estresados que nos andamos. Dice: más el que me oyere habitará confiadamente. Salmo 91. Vivirá tranquilo. ¿Quieres vivir tranquilo? Amén. Amén. ¿Quieres vivir tranquilo? Amén. Oye la voz de Dios, sin temor del mal. No va a haber temor. No va a haber temor. Isaías 55, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué está diciendo Dios? Si tú tienes sed, es la principal necesidad del hombre. Si tú tienes sed, ven a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. El primer requisito es venir con sed. Por eso yo siempre te digo que vengas al servicio con una expectativa de qué voy a recibir. Porque eso es venir con sed, eso es venir con hambre de Dios. Juan 3:16, ya me lo sé, ya me lo he predicado muchas veces. Ven con sed, ven con hambre. Dice: ven y comprar sin dinero. Está rara esa ordenanza, comprar sin dinero.
¿No te ha pasado alguna vez que vas a cierto comercio con un amigo, a un restaurante, algo, y de repente dices, ¿cuánto es? Y te dicen, no es nada. ¿Por qué? Porque ya lo pagó él. ¿Cómo te sientes? Te sientes agradable, ¿no? ¿Sí o no? O a nadie le han disparado nada, para saber, para dispararle. Gloria a Dios. A muchos de nosotros, ¿verdad? Y nos sentimos bien, nos sentimos agradecidos. Fue lo que hizo Cristo Jesús. Dice, por eso puedes venir y alimentarte, por eso puedes venir y comprar y poseer todo lo de Dios, porque Cristo Jesús ya lo pagó. Él ya lo pagó. Por eso está diciendo, ven y compra, ven y bebe vino. El vino significa, el vino que proviene de Dios significa gozo, y la leche significa alimento. Dios trae alimento y gozo para tu vida. Y está diciendo, dice, y come del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La grosura era lo mejor del carnero, era lo que se sacrificaba y subía como olor fragante para Dios. Dice, y comer. Nosotros vamos a comer de lo mejor, porque vamos a comer palabra de Dios. Y está diciendo, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En el alma están los sentimientos, las emociones, todo eso se va a deleitar con la presencia de Dios. Dice, inclinad tu oído. ¿A quién lo vamos a inclinar? A Dios. Venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias a David. El pacto eterno es a través de Cristo Jesús. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas en pie.